Muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y vamos a hablar de lo que sucedió ayer en esta frustrada sesión, ¿no?, por la reforma previsional y también las últimas novedades después de la reunión que mantuvo el ministro Rogelio Frigerio con los gobernadores. Entre uno de los escándalos que veíamos ayer en la Cámara de Diputados, uno tenía que ver con la cuestión del quórum, si había o no 129 diputados, algo que en un momento parecía, bueno, se había obtenido. Sin embargo, la oposición denunció que había diputados que estaban allí en el recinto y que no tenían las condiciones adecuadas para estarlo porque todavía no habían jurado. Uno de ellos está acá con nosotros, Jorge Enríquez, bienvenido a Café de la Tarde. En principio preguntarle cómo vivió toda la secuencia del día de ayer. Buenas tardes, gracias por la invitación. En primer lugar, lo viví con muchísima tristeza. No quiero ser autorreferencial, pero fui 7 años diputado de la ciudad, presidí ese cuerpo por 2 periodos y realmente estas escenas de violencia nunca las vi. Eso que tuvimos escenas afuera del recinto, incluso más ustedes recordarán que allá por el año 2004, creo que fue, incendiaron la puerta de la legislatura, pero todos los diputados de las distintas fuerzas políticas habíamos comulgado en el sentido de que había que preservar no solamente el recinto, sino las 1000 personas que trabajaban en él, no solamente el espacio físico de Perú 130. Y entonces yo recordaba aquellas imágenes y pensaba en algunos diputados que estaban en veredas totalmente distintas a las mías. A la mía, Vilma Ripoll, Jorge Altamira, Patricio Chegaray, que falleció hace unos pocos días, unos pocos meses. Y yo veía que uno tenía discusiones, que las discusiones podían ser de tono elevado, pero con respeto y sin virulencia. No se llegaban a las vías de hecho, ni se llegaban tampoco a la salvajada que vimos ayer por los diputados del Caño, el diputado Moró, el diputado, bueno, los diputados de la Cámpora, sí. Larroque, Cabandier, que se abalanzaron sobre el escritorio, le quisieron tirar con el micrófono a Monzó, y que después que hubo quórum por 2 veces. Un Monzó que reaccionó también, ¿no? Bueno, uno no justifica la reacción, pero también hay que pensar que uno no tiene ni aceite ni agua mineral en las venas. O sea, cuando uno es insultado, como fue insultado él, con los más gruesos y duros epítetos, metiéndose con no ya con toda la familia, sino con los ascendientes y los descendientes. Entonces creo que esa templanza y un momento en que la verdad, y cuando ve que incluso más le arrojaron un vaso, hay un vaso roto, le estaban tirando con cualquier cosa, y todo porque estaban manejándose en un clima de una clara patota. En un momento dado lo tomé al diputado, al presidente Emilio Monzó, para que no incurriera, porque lo que estaban buscando era la provocación, para que con algún desmán después pudieran generar algún tipo de... Vamos a aclarar la situación en el día de ayer, sobre todo esto que se ha generado que decía la oposición y acusaba a diputados que todavía no habían jurado, hablaban de diputruchos. Bueno, en su caso, Enríquez, usted entra en reemplazo de Johanna Pizzetti. Vamos a recordarle a la gente, esta diputada que fue acusada de ejercer violencia contra sus hijos y a partir de esto fue apartada. Usted entra en ese lugar, ¿sí? Exactamente. ¿Juró? No. No juró todavía. Ella fue excluida, se produce la sentencia de la Cámara Nacional Electoral, yo soy notificado, yo hasta hace 48 horas era subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, estaba trabajando con todo el tema de los recursos necesarios para el traspaso de las competencias penales ordinarias a la ciudad. Me llaman el vicejefe de gobierno, el doctor Diego Santini, y me dice, mañana tenés que jurar. Esa noche me estuve sin dormir un poco porque obviamente en importante había varias normas, pero una era la reforma previsional, me la puse a estudiar, más allá que uno lo conozca, por el hecho que uno, bueno, estar en política está permanentemente informado, quería imbuirme bien de todos los temas y de todas las implicancias que esta norma podía tener. Voy a jurar. Y cuando llego ahí, que ni siquiera tenía asignada banca, ni me llegué a sentar, ya no en el recinto, en ningún lado, porque estuve todo el tiempo parado. O sea, ¿nunca se sentó usted? Nunca me senté en la banca. Incluso creo que hay un trabajo periodístico, no sé si de ustedes o de otros medios, donde han recorrido, porque está todo filmado, han recorrido todo y que no me ven jamás sentado en una banca, porque mal podría sentarme en una banca cuando nadie me había asignado el lugar. O sea que es como si... ¿Dónde estaba físicamente? Físicamente usted estaba detrás del estrado donde está Emilio Monzó, donde hay un pequeño recinto, juntamente con 2 diputadas, una Astrid Dumel de mi coalición, de Cambiemos. Ahí está. ¿Usted lo puede ubicar en algún lugar? ¿Dónde estaba? Acá. ¿Usted? Ahí se va para yo me paro. Acá está usted.
No, ¿Dónde? más atrás, o sea, digamos fuera no del sea, fuera de cuadro, plano. digamos, la fuera foto del está ahí cuadro. ubicado. Y Fuera de después, plano. cuando se produce el desmaneste, Sí. ahí yo entro para abrazarlo, para tomarlo a O sea, Monzó. acá usted no se ve. Acá no, claro. A ver. Pero es vendría uno a de estar los que acá. interviene cuando... Vendría a estar acá Claro. y cuando veo que se produce esa trifulca, Sí. yo estaba por acá, me abalancé sobre... Es uno de los que interviene ahí. Sobre Monzó. sobre Monzó para que no agrediera Claro. al disculpe que No, está bien, es para indicarle mostrárselo. a la gente. Ahí ¿no? está, Ahí vemos el ahí video, está ahí vemos Monzó el video, el momento. y ahí va, ese soy Ese. yo, el Este de de acá. pelo A blanco, ver, ese perdón. soy yo. Este. Exactamente. Este es usted. Ese soy yo, Ahí está. bastante ¿Se ve canoso. claro? Bastante canoso. Ahí está, ¿no? Aquí. Bueno, ahí este ese es soy Enríquez. yo. Este de acá. Entonces, cuando este señor, que la verdad que una canallada, Y usted estuvo todo el tiempo ahí atrás. todo el tiempo ahí atrás, pude haber salido para un costado, pero siempre en ese lugar. Aguardando O sea, para que lo llamen para jurar. Aguardando para que me llamen para jurar. Y después de ese tema, ve ahí lo estoy agarrando, Monzó, que Claro. me lo llevo, lo agarro, porque digo, no te metas en esto porque te están provocando. Cuando pasé por ahí, saludé a algunos diputados, que los vi, porque primero estuve en un costadito, Sí. algunos diputados, que son Eduardo Amadeo, Mario Negri, Facundo Suárez Lastra, que Sí. los saludé, pero en ningún momento me llegué a sentar en una banca, ni llegué a conocer la banca cuál era. O sea, es más, recién a las 6 de la tarde me dijeron que tenía un despacho asignado, tampoco tenía Claro. despacho. Entonces, bueno, cuando uno ve esto, realmente no voy a permitir que un canalla, en lo de mi buen nombre y honor, así que voy a iniciar acciones judiciales contra el doctor, contra el Leopoldo Moró, a él se que fue refiere. concretamente el que me mencionó, incluso más, me menciona a mí y a una diputada de San Juan, que los asesoran ni fueron bien, no juraba ninguna diputada de San Juan, juraba una diputada de Santa Fe. O sea, va a iniciar acciones legales contra Moró. Por supuesto, contra Moró, y también tenemos pensado que los demás, porque hubo varios diputados Sí. que también dijeron que había diputruchos, bueno, me parece que es algo grave, que aclaren quiénes eran para sanear la integridad del Sí, cuerpo. para que aparte esto no quede Claro, en lo la que memoria de la sociedad. ¿Sabes ¿no? lo que Sobre pasa? todo. El ladrón piensa que todos son de su condición. Durante el menemismo y el kirchnerismo hubo diputados truchos. Recuerden ustedes que una privatización en la época de Menem se aprobó con un diputrucho, ahí fue acuñado el término. Sí. ¿Cuál sería el objeto concreto de la demanda? El objeto de lo concreto de la demanda es simplemente una querella por calumnia y injuria, Querella. porque pues, es Penal. una querella penal que evidentemente, si a mí me están enlodando, no voy a permitir que ensucien mi buen nombre y honor cuando tengo una trayectoria política donde nunca apelé a situaciones de ese tipo ni de ninguna otra cosa que estuviera reñido con el Estado de Derecho. Por suerte, tengo para mí que la gran mayoría casi todos los periodistas que ya me entrevistaron me decían, yo lo descartaba que vos pudieras haber estado en esto, pero bueno, tienen la obligación de Claro. preguntarme y yo, por otra parte, quiero tener la posibilidad de hacer el descargo, porque siempre digo que el que calla otorga. Entonces, prefiero esto aclararlo, a lo mejor soy un poco No, vehemente. y qué importantes son las cámaras también en esto, Las ¿no? cámaras, porque incluso creo que Esclarecen son todo. ustedes que analizaron, porque esto está todo filmado. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Primero quisieron hacer disturbios en la calle. Yo entré perfectamente, ni siquiera estoy acreditado como diputado, que iba a jurar, sino que estaba en una lista, entré perfectamente, ningún problema. Él, Moró, con otros diputados más de la Cámpora, Igual, perdón, forzaron... se vieron imágenes de diputados intentando entrar al recinto que fue realmente un bochorno, estaba todo desbordado. Estaba todo desbordado, pero uno normalmente, yo entré por Riobamba, me anuncié quién era, pasé el cordón, perfecto. Ellos quisieron entrar por otro lado, donde estaba todo vallado, y trataban de forzar las vallas con el propósito, no hay que ser ingenuo, de que entrara otra gente y que se permitiera, por eso se cerraron las De los puertas asesores, ¿no? Estamos sobre hablando Rivadavia. ahí. Ellos querían hacerlos No, entrar, no eran, me los hacían parece pasar que- por asesores. No, me parece que lo que se pretendía era que entraran violentos al Congreso. Por ello se cerraron en un momento, por razones de seguridad, las puertas sobre Rivadavia. Esto es una situación, lamentablemente estos grupos son grupos minúsculos, pero que siguen provocando violencia. Son grupos que no están acostumbrados al debate democrático. Ellos mismos dicen, uno los escucha hablar, algunos chicos de la Cámara que dicen, la democracia, ese prejuicio burgués. Kicillof, cuando era ministro, dijo un día, la seguridad jurídica, ese horrible concepto. Entonces, son gente que no cree en la democracia.
Enrique, quería preguntarle desde el punto de vista político, más allá de lo jurídico. Usted dice, bueno, voy a demandar a Leopoldo Moró, Carrió y otro grupo de diputados también están evaluando hacer lo propio con otros diputados también del Frente para la Victoria que ayer impidieron que se sesionara. Esto, a nivel, digo, político, más allá de la cuestión jurídica, si le asista la razón, digo, ¿no de alguna manera complica aún más la situación, teniendo en cuenta que lo que hay que lograr es que finalmente el Congreso pueda debatir y se trabaje ordenadamente? Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo no estoy profundizando una grieta, sino que estoy simplemente, esta es una cuestión particular, personal, si se quiere, entre quien me ensució, como si hubiera sido cualquier ciudadano, y yo que hasta ese momento no soy diputado, hasta el momento que jure. Entonces me parece que nadie puede enlodar el buen nombre y el honor de otro, diciendo que, sobre todo diciendo una cosa, diputrucho, o sea, y señalando, porque se vio clarito que el quórum se había logrado 2 veces. Cuando se produjo el tumulto, algunos diputados se levantaron, porque obviamente se produce un clima de efervescencia. Yo creo que esto no complica. Nosotros llegamos al gobierno con la clara intención, yo lo he hecho estos años como subsecretario de Justicia de la ciudad, con la clara intención de dialogar permanentemente con todo el mundo. Mauricio Macri inició lo que a mi juicio es el arte del acuerdo, que es el diálogo permanente. El diálogo, ¿qué es lo que buscan? El diálogo, nadie tiene el monopolio de los derechos están distribuidos. El diálogo no es ir por todos, sino es vamos con todos. Sí. Entonces nosotros hemos inaugurado esto, pruebas al canto que este proyecto fue debatido en sesiones, en comisiones, cuando se vieron que en las comisiones la situación no iba en la dirección que pretendían estos violentos, estos realmente son sediciosos, atentan contra la democracia y contra la República sobre todo, cuando ven que no va en esa dirección, pasan los escándalos del otro día en la sesión y después en la comisión y después en la sesión. Ahora, justamente viendo lo que sucedió en la comisión, que también fue un escándalo, ¿no se preveía que podía suceder lo que sucedió ayer? Por eso el operativo de seguridad. Un operativo de seguridad, porque también en esto que siempre el famoso relato tergiversa las cosas, hablaban de militarización. No había fuerzas militares, era PSA, seguridad aeroportuaria. Claro, lo que pasa es que muchos decían que fue excesivo. De hecho, hasta la propia Elisa Carrió dijo que le pareció un tanto excesivo el operativo de seguridad, ¿no? Yo creo que entiendo que la ministra de Seguridad de la Nación ha evaluado todas las posibilidades. No nos olvidemos que estaban sesionando también en otros sectores de la ciudad, la Organización Mundial de Comercio. No nos olvidemos que muchas veces estos grupos han hecho manifestaciones muy violentas que han terminado con tronchado vidas humanas, y pensemos que ustedes han mostrado también hoy, todos los medios, las escenas de violencia y de saqueo que se produjeron en la zona de Avenida de Mayo, donde directamente eran delincuentes los que estaban ahí. Como es delincuente también, como es delincuente también el que intenta, porque es un delito, entorpecer el funcionamiento del Parlamento. A propósito de esto, usted recién decía, son sediciosos. ¿Se refería a los diputados? No, me refiero, son sediciosos a todos aquellos que están alterando el Estado de Derecho y el buen funcionamiento del Parlamento. Están incurriendo en actos sediciosos, evidentemente. Pero los diputados, se está refiriendo a los diputados. No, digo a todos los que de alguna u otra manera impiden el funcionamiento de las instituciones. Estamos estudiando también si un diputado en una sesión está interfiriendo en el buen desarrollo de la misma, se opone a que los representantes de la voluntad popular puedan sancionar la norma que está sometida a su tratamiento, evidentemente están incurriendo en un acto atentatorio de la democracia. Esto está claramente en la Constitución reformada en Santa Fe en 1924, está tipificado como realmente como una de las obligaciones fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Enrique, antes de que vayamos a la tanda, ¿le duele que le digan diputrucho? No, en absoluto, porque porque sí, tengo la conciencia tan tranquila que no me senté en ninguna banca y está todo tan claramente demostrado que las pruebas fílmicas son las que... Mire, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces... No sé quién dijo, pero cuando uno entra en política muchas veces echa la honra a los perros. Yo no lo voy a permitir que eso ocurra conmigo. Pero no me molesta porque viendo un canalla esa apreciación no me puede afectar de ninguna manera porque
tengo la conciencia sumamente tranquila. Anoche dormí como nunca, porque además venía de la otra noche que había dormido 2 horas para estudiar los proyectos, ¿no? Claro. Le pedimos que se quede un ratito más con nosotros, Sí, vamos a una pequeña pausa.